Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su coach espiritual Valeria Núñez. Mucho gusto, mi nombre es José Luis Arana, soy sanador y reconector. Y estamos aquí en la ciudad de Veracruz hablando con José Luis para que nos platique un poco su experiencia a través de este camino espiritual. Bueno amigos, yo les quiero contar un poco de lo que he venido trabajando durante los últimos 10 años. Inicié mi proceso como Reiki y después, a través de dos años más o menos como reikista, inicié mi proceso como sanador de alta frecuencia con sanación reconectiva y reconexión. Ha sido una experiencia muy bonita, maravillosa, con la energía de alta frecuencia. A los aproximadamente 3 años de estar con esta sanación, con esta energía de alta frecuencia y con las reconexiones, me empezaron a guiar para ir elevando todavía más mi frecuencia, ir creciendo en mi frecuencia. Este fue un trabajo de unos 3, 4 años y un trabajo diario, estar trabajando, elevando mi frecuencia, haciendo cosas. Me fueron guiando para entregarme una energía superior, mayor todavía a la frecuencia 333. Entonces, pues ha sido un camino muy bonito, ha sido un camino maravilloso, de muchas experiencias, sobre todo que me ha llevado a conocer gente maravillosa como aquí mi amiga y mucha gente que me ha dado la oportunidad de seguir creciendo, de seguir evolucionando en este camino. Ok, a mí me ha parecido maravilloso la manera como nos conocimos y la forma como yo a través de tus sanaciones también he venido haciendo un trabajo muy personal y elevando la energía en la parte espiritual. Me interesaba hacer este video porque quería yo compartirlo a las personas, muchas de ellas también personas que han confiado en mis servicios, pero que también quería que ellos se enteraran que a veces en este mismo camino espiritual requerimos de otras personas para poder elevar nuestras frecuencias y poder dar un mejor servicio. Me interesa mucho que nos platiques cómo es que tú llegas, hablas de 10 años de trabajo, pero cómo llegas tú a esta sanación reconectiva, qué es lo que te invita a que vayas hacia ese lugar y cómo se va dando esta evolución en ti. Muy bien, pues mira, fue una cosa pues extraordinaria, ¿no? Porque una vez siendo reikista, una amiga me habla y me dice que pues anda muy estresada y no ha podido dormir y que necesita una sanación. Y hicimos la cita, asistió, le di una sanación con Reiki y al terminar la sanación me dice: oye José Luis, tú que andas metido en este proceso, ¿por qué no investigas sobre la reconexión? Es una energía mucho más fuerte, mucho más poderosa. Me han dicho, dice, porque me lo comentó un amigo, pero tú que estás metido en esto, ¿por qué no buscas y por qué no podría ser un escalón más en tu proceso? Pasó y como a los 3 meses me vuelve a hablar para lo mismo. Me dice: ando otra vez muy estresada, tengo mucho trabajo y no puedo dormir. Entonces, por favor, dame otra terapia. Llegó, hicimos la terapia y al final de la terapia me pregunta: José Luis, ¿qué pasó? ¿Qué investigaste de la reconexión? ¿Y qué es la reconexión? Le pregunto yo. Pues la vez pasada que vine te comenté que un amigo mío me había dicho que la reconexión es algo mucho más poderoso que el Reiki. Entonces, a mí me quedó la duda, me quedó ya hay algo, y como al mes de esa situación me invitan a una conferencia de salud. Una amiga me invita y me recibe otra amiga que estaba ahí en el salón recibiendo gentes y me recibe con un tríptico y me dice: mira José Luis, me acabo de certificar como sanadora de sanación reconectiva, el día que gustes una sanación, con gusto la doy. Y le dije: bueno, muchas gracias, te lo agradezco y voy a pasar a la conferencia. Y ya iba caminando hacia dentro del salón y me habla y me regresa y me dice:
¿ya leíste el libro La reconexión sana a otro, sánate a ti mismo? Y le digo, no. Y me abre el tríptico y me dice, mira, aquí está, léelo. Cambió mi vida, va a cambiar la tuya. Y yo dije, bueno, ya es mucho, es mucha, ya es son muchas las señales. Entonces empecé a buscar el libro, me tardé como medio año buscando. Aquí en Veracruz es muy difícil conseguir este tipo de información, pero lo logré conseguir después de medio año. Lo leí 3, 4 veces, y después de eso tomé la decisión de tomar las sanaciones, de reconectarme y posteriormente ir y hacer la certificación para sanador y para reconector. Okay. Y así pasó. La primera sesión fue una sesión que fue maravillosa, fue la energía de alta frecuencia, la sentí de inmediato, fue un clic que hicimos, que se pasó con esa sanación. Fue extraordinaria, tan extraordinaria que cuando terminó la sesión, la señora que me hizo la sesión de sanación, me empezó a preguntar, sorprendida, José Luis, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, soy sanador. ¿Qué das? Pues doy Reiki. ¿Qué más? No, bueno, no, nada más, pero para este proceso yo me preparé muy bien, le digo, o sea, hice un proceso de ejercicios, mi alimentación la cambié, la modifiqué, y me metí a meditar, hacía meditaciones mañana, tarde y noche, meditaba mucho. Entonces hice una preparación antes de llegar a esto, y me dice, con razón, tu sesión fue extraordinaria. Yo tengo en aquel entonces ella me dijo, yo tengo 2 años y medio de experiencia y nunca me había tocado una experiencia como la tuya. Sin duda este es tu camino. ¿Te vas a certificar? Sí, se me voy a certificar. Es por aquí. Entonces las otras 2 siguientes sesiones que tomé de sanación con ella estuvieron por la misma situación, muy fuertes, preciosas. Es una energía muy amorosa, muy fuerte, pero muy amorosa. Y como a la semana y media regresé y me hice mi reconexión. Después de eso empecé a vivir experiencias pues maravillosas. Como a la semana y media, como a las 2 semanas de haberme reconectado, empezó a fluir un conducto de luz en mis chakras. Ponía mis manos así, yo sentía un cable de luz de este grosor, pero era impresionante, ¿no? Okay. Y esas son señales, ¿no? Yo la vi como señales, como que a eso podía llegar este proceso. Y bueno, de ahí para acá, después yo como al medio año, no, como a los 4 o 5 meses, me certifiqué. Fui a la Ciudad de México a tomar la certificación de sanador y de reconector, y de ahí para acá pues he tenido experiencias pues maravillosas, unas muy fuertes porque al principio no estás preparado, aunque nos lo dijeron en el taller. Nos dijeron que pasara lo que pasara arriba de la camilla con la persona que estuviera, que no nos espantáramos, no iba a pasar nada, que no tuviéramos miedo. Pero al principio pues siempre como experiencias pues sí eran algunas muy fuertes. Con el tiempo te vas dando cuenta que precisamente no pasa nada. Lo único que pasa es que se empieza a mover toda la energía que tenemos atrapada en nuestro cuerpo físico y en los cuerpos que tenemos acá que no vemos, ¿no? El cuerpo mental, el emocional, el espiritual. Pues hay cosas ahí atoradas, hay cosas que se tienen que desbaratar para que podamos llegar al equilibrio nuevamente, y por eso sanamos, ¿no? Entonces el cuerpo se mueve de maneras extraordinarias muchas veces, y que nosotros no podemos dar crédito como seres humanos, que el cuerpo se pueda mover de ciertas maneras sin que nadie ayude a esos movimientos. Bueno, y pues así ha sido. Después de 2 o 3 años de pasar por este tipo de experiencias, empieza a llegar gente, llega una persona y me dice, después de una sesión, me dice, es que tú vas a hacer una terapia que es parecida a esta, pero que no es lo mismo, nada más que de una frecuencia más elevada. Ok. Y Vamos
de poquito a poquito, porque Ok. quiero irte haciendo muchas preguntas. Las personas que van a ver este video, Ujú. pues muchas de ellas son sanadores que apenas empiezan. Así es. Y tú pues ya tienes una experiencia y me gustaría como comenzar también a ellos a darles como pequeños tips de todo esto que tú haces ahora de una forma profesional. Y que bueno, en esta parte espiritual también existen muchos mitos, ¿no? Y quiero como ir aterrizando esos detallitos que le puedan servir a las personas. Aparte de que por supuesto los invito a que tomen una sanación, la reconexión con José Luis, pero hablaste de dos cosas muy importantes. Una de ellas es que fuiste una persona muy metódica. Así es. Entonces, ¿tú crees que para ser un buen sanador se requiere tomar ese orden? Es importante que cuando hagamos algo en la vida, lo que nosotros queramos hacer, lo hagamos con pasión, que lo hagamos poniendo todas las ganas, todo el esfuerzo, todo lo que tenemos para que haya un resultado, sea lo que vayamos a hacer, ¿no? Y en este caso, pues en mi vida yo he sido así. Entonces, cuando entro a este proceso en mi vida, tuve que dejar muchas cosas atrás. Tuve que dejar un trabajo de 27 años en una empresa transnacional, tuve que dejar una posición, y tuve que recapitular y decir qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Y dije, así como lo hice en mi etapa anterior, hoy quiero ir con todo, con esto estoy convencido que lo puedo hacer. Y pues sí es muy importante que la gente se comprometa al 100%. Si quiere ser sanador, hay que comprometerse al 100% y de tiempo completo para poder tener resultados óptimos. Si no, pues no va a haber gran desarrollo, ¿no? Ok. Hablaste también acerca de cuando se me da esto, de pronto me dicen que tengo que hacer o que voy a hacer otro tipo de cosas, voy a tomar otra frecuencia. Y la pregunta sería, ¿quién te dice eso? Pues mira, yo diría, me lo va diciendo la gente, la misma gente que llega conmigo. Hay gente que llega, toma una sesión de sanación y empieza a canalizar. Y hay gente que al ir canalizando información, en ocasiones la información es para la persona, o para una tercera persona, o para mí. Entonces, en ese proceso me han dado información a mí, que me han dicho, que me iban diciendo que iba a haber algo, y yo preguntaba, sí, el nombre, no, me decían, no sé el nombre, nada más me dijeron que va a haber esto. Después me decían, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y hay que hacerlo así, así, así. Okay. Y yo lo hacía ahí, y entonces empezaba a experimentar con esas energías, y yo sentía que mi frecuencia iba aumentando poco a poco, ¿no? Okay. Y así fue la guía, o sea, a mí no se me presentó nadie, ni vino nadie, ni me dijo, sino por medio de la misma gente que llega conmigo, pues me va dando la información. Ok, pero esa información la reciben ellos de un lugar. Así es. ¿De qué lugar? Para mí, de acuerdo a lo que yo he leído, he estudiado, pues viene de la fuente del todo, ¿verdad? Pues a donde está la sabiduría total, ¿no? Donde está todo. Entonces de ahí viene esa información, y yo así lo tomo, ¿no? O sea, aparte, cuando hacemos este tipo de sanación, pues nos conectamos con el origen, con la fuente. Okay. No nos conectamos con nada ni con nadie en específico, sino con la fuente directamente. Y al principio, a la hora de hacer tu conexión para iniciar una sanación, al principio tú recibes esta energía, la sientes, y luego la empiezas a emanar desde aquí, desde el centro del corazón, y empiezas a hacer tu sanación. Okay. Y con el tiempo realmente empieza a emanar de una manera importante, ¿no? Y es cuando vienen como que las cosas extraordinarias, cuando tú
vas por la calle y vas emitiendo esta frecuencia y la gente te para y te dice, tú haces algo, ¿verdad? Y le dices, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Porque pasé a tu lado y se sintió algo diferente, tú emites una frecuencia diferente. Y es cuando tú les dices, sí, sí, soy sanador. Ok. Hablabas del movimiento de los cuerpos y, Ujú. y comentaste el movimiento del cuerpo físico, pero también hablaste acerca del aura. Así es. ¿Qué hace esta sanación? Bueno, esta sanación lo que hace es que la proyectamos con las manos sin tocar a la gente por encima del cuerpo físico, y ahí están los cuerpos que forman el aura, los cuerpos que están el emocional, el mental y el espiritual. El emocional, el espiritual están en la cuarta dimensión, que es una octava por encima de la frecuencia que nosotros estamos en la tercera dimensión, y el espiritual que ya está en la quinta dimensión, que son 2 octavas por arriba. ¿Ok? Entonces esta energía se proyecta ahí, y bien sabemos que cuando hay una situación emocional muy fuerte que vive la persona, se crean ciertos actores energéticos. Entonces, con esta energía esos actores empiezan a disolver, empieza a fluir la energía como tiene que fluir en el campo áurico, ¿verdad? Porque el campo áurico, o como hablamos, se forman de diferentes cuerpos que están superpuestos uno encima del otro, pero que tienen una conexión, o sea, hay una comunicación directa por medio de los chakras. Okay. Esa es una de las funciones que hacen los chakras, aparte de ser de contener la energía, de guardar la energía, pues sirve de comunicación entre los cuerpos, ¿ok? Entonces, al desbloquear o al bloquearse, va pasando ese bloqueo de un cuerpo al otro hasta que llega al cuerpo físico y se manifiesta, pues, con dolores que los doctores llaman síntomas, ¿ok? Okay. Lo que nosotros hacemos es, al imponer las manos encima del cuerpo físico, pues estamos tocando los cuerpos sutiles o el aura. Okay. Y ahí es donde deshaces todos esos bloqueos que hay, y lo que sucede es que regresas al equilibrio, tu ser regresa a equilibrarse como debe de estar desde que nacemos, y eso se manifiesta, pues, como salud, como equilibrio, como salud. Ok, entonces, lo que yo comprendo es que trabajas en este campo sutil o en la parte del aura, Uh-huh. y que primero la memoria está en esta parte energética, después se viene al cuerpo físico, y al tú trabajar en esta parte sutil, sucede algo en el cuerpo físico, sucede un cambio. Así es. ¿Qué nos podrías, de las sanaciones que tú has hecho, que nos pudieras compartir parte de esos resultados en las personas? O sea, ¿cuál ha sido la conversación de las personas que han venido a una sanación contigo? ¿Cuáles han sido esos logros? Mira, ha habido muchas situaciones, pero te voy a comentar de una muy específica que estoy recordando en este momento. Una vez recibí una llamada ya en la noche y me habló una persona, me dijo que tenía un familiar muy enfermo, ya estaba en etapa terminal, pero que había recibido una recomendación de un familiar y que le había hablado de mí. Entonces que no querían pasar por alto esto y que querían hacer la lucha hasta el último momento para tratar de salvar la vida de esta persona. Entonces hicimos una cita, me dijo, no te la puedo llevar a tu consultorio, no puedo ir a tu consultorio por la gravedad de la situación, entonces necesitamos que vayas a nuestra casa y hasta allá le hagas la sanación. Acepté, fui hice la visita. Al llegar me explicaron todo el panorama, cómo estaba. Ya era una señora de 82 años, es una señora de 82 años,
tenía una inflamación en una de las arterias y esa inflamación le estaba provocando que se le estaba desprendiendo del corazón. Okay. Al hacer los análisis, aparte de descubrir eso, descubrieron que tenía un quiste en el riñón del mismo lado donde estaba el problema, y entonces eso, pues el dolor lo intensificaba, ¿no? Hicieron análisis, fueron con un especialista, y el especialista les dijo que sí era posible hacer una operación, pero que no garantizaba el resultado, y el costo de la operación era muy, pero muy, muy caro. Entonces me dijeron, no tenemos el dinero para hacer una operación de ese costo y nos gustaría que lo intentaras. ¿Qué posibilidades hay? Las posibilidades, yo no puedo hablar de posibilidades, aquí nunca hablamos de posibilidades ni de resultados. O sea, vamos a hacer la lucha, sí. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo y con gusto lo vamos a trabajar. Empezamos a hacer sanaciones, empecé con 3 sanaciones en días consecutivos. El resultado se empezó a ver desde la primera sanación, fue muy poco perceptible, pero sí se empezó a ver. Y al término de la tercera sesión les dije, bueno, vamos a hacer un receso de unos 2-3 días, obsérvenla cómo sigue y ustedes me hablan. Entonces pasó un día, no me hablaron, al segundo día en la mañana me hablan y me dicen, ¿sabes qué, José Luis? Vente, porque los primeros 3 días que viniste vimos que ha pasado la noche mucho mejor, y ayer que no viniste, la noche fue otra vez muy, muy fuerte. Entonces iniciamos otra vez otro proceso de otras 2-3 sanaciones, y empezó a verse mucho mejor la señora. Después de eso empezamos a hacer sanaciones ya no diarias, sino una cada tercer día por unas 2 semanas, y después de eso empezamos a hacer 2 sanaciones y una sanación a la semana. Fueron como 12-15 sanaciones las que le hicimos a la señora. Las últimas 2 fueron una cada 15 días. Y ya cuando estábamos haciendo las sanaciones de una por semana, llegué una vez a la casa, empecé a platicar con la señora, y fue un lunes, me acuerdo, y me empezó a presumir que le habían llevado a misa y que había ido ¿cómo se llama? Que le habían llevado a comer a un restaurante. Dice, anduve viendo los operadores. Y entonces fue donde yo empecé a ver que la señora estaba mucho, mucho mejor. Al poco tiempo, pues no fue necesario seguir dando las sanaciones. La última sanación que fui, se daban en un segundo nivel las sanaciones. Llegué, di la sanación, bajé y empecé a platicar con la persona que me llevaba que me recibía para hacer las sanaciones. Y estábamos platicando y comentando de que había sido una sanación muy especial, porque él estuvo presente en todas las sanaciones. Y en eso estábamos cuando baja la señora, entra a la cocina y empieza a trabajar, empieza a hacer sus cosas por sí mismas. Y el señor se sorprende y le dice, pero doña Emma, ¿qué está haciendo? Y le dice, nada, Dios me permitió sanarme, me dio la gracia de sanarme, y aquí estoy lista para empezar. Wow. Entonces él voltea, me ve, y yo le digo, ya está, déjala que haga su vida. Entonces fue maravilloso. Como a los 2 meses de eso, le mandé un WhatsApp a este amigo y le dije, oye, ¿cómo está doña Emma? Y me dice, José Luis, la señora se incorporó a su vida normal y está haciendo una vida normal. Ese tipo de resultados son los que se ven con esta sanación, con esta maravillosa sanación que se hace por medio de imposición de manos. Y bueno, nosotros sabemos que somos energía y que todo lo que hay en el universo es energía. Entonces, cuando eres capaz de emitir una energía, una frecuencia superior
y alguien está abajo y eres capaz de llevarlo hacia arriba energéticamente, lo que pasa es eso, ¿no? Ok. Se equilibra todo en su entorno de la persona y pues se refleja en su condición física. Ok, lo resumiste bastante bien. De estar en una vibración baja, la sanación equilibra, sube y sana el cuerpo físico. Así es. Ok, entonces en el caso de la señora Emma, de estar en cama y entiendo que la señora ya estaba desahuciada. Ya estaba desahuciada, ya inclusive les habían dicho que el proceso iba a ser cada vez más doloroso porque la arteria se iba a ir desprendiendo cada vez más y cada vez más iba a ser. De hecho, cuando llegué a las primeras 3 sanaciones, pues la señora prácticamente se revolcaba de dolor. Entonces, yo decía, ¿qué hora se me muere esta señora? No, gracias a Dios, no, entré con mucha calma, con mucha fe y seria. Ok, así es. pues qué bonito, ¿no? Eso Así es como las historias que siempre quisiéramos escuchar. Así es. Me gustaría que nos describieras exactamente cómo inicias tú una sanación, así como si me lo fueras a describir en este instante. ¿Qué es lo que José Luis hace en la sanación y qué se comienza a ver dentro de ese lugar donde tú estás sanando? Bueno, lo que hago es, hago unas inhalaciones, 2, 3 inhalaciones profundas, me conecto con la fuente, con el todo, como quieran llamarles, lo mismo, de acuerdo a su sistema de creencias, me conecto ahí, al todo, a la fuente, y empiezo a emitir desde aquí una frecuencia de amor, ¿verdad? Y lo que hago es dejar que empiecen a moverse las manos y empiecen a emitir una frecuencia. Ok. Entonces, voy a volver a preguntar. Uh-huh. ¿Quiénes empiezan? Empieza, yo creo que la fuente, al conectarme con la fuente, pues Okay. se empieza a emitir esa frecuencia. ¿Qué sientes en ese momento? En ese momento lo que siento es amor y literalmente en las manos una frecuencia que sale de mis manos y de mi corazón, una energía muy fuerte, una frecuencia muy fuerte que literalmente empieza a mover mis manos, y lo que hago es dejarme guiar y pues se van moviendo solas, ¿verdad? Entonces se empiezan a ver ciertas cosas, ¿Cómo cuáles? movimientos físicos de la persona, de piernas, de brazos, inclusive del tronco, que se empieza a mover de una manera pues que no lo puedo describir, porque son movimientos que la persona, si los quisiera hacer, no los podría hacer. De la cabeza empieza a moverse de un lado para otro, o literalmente hay gente que hace aeróbicos arriba de la mesa de masaje, ¿no? Que al principio me daba miedo, pues porque no tenía la experiencia, ¿no? Y después con el tiempo ahora entiendo que lo que está pasando es que está moviendo toda la energía atrapada en los cuerpos sutiles y dentro del cuerpo también. Hay mucha energía ahí que nuestras emociones generan, porque somos seres eminentemente emocionales. Entonces hay mucha energía ahí atrapada que tenemos que soltar y que tenemos que dejar ir, pues para poder elevar la frecuencia y poder pues dejar salir lo que hay allá dentro de nosotros, ¿no?